mi hermana me dijo que estaba desperdiciando mi casa de tre recamara por estar soltero, mientras el tenía y yo y vivía en un departamento apretado. Luego se ofreció a comprarla con un descuento familiar. Simplement me neguei corté el contacto. Tango 31 anoi, al parecer, soit una pésima persona por vivir solo en la casa que me dejo mi Tatia. Déjame darle un poco de contexto. Mi tia Patricia fut como una segunda madre para mí. Cuando mi papá se divorciaron cuando yo tenía 12 años, ella dio un paso al frente de forma que nunca olvidaré. Me recogía de la escuela cuando mi mamá trabajaba doble turno, me enseñó a cocinar, me ayudaba con la tarea y, el lo más importante, me escuchaba. Nunca se casó ni tuvo hijo propio, pero volcó todo su amor en su sobrino. Patricia falleció el año pasado tras una corta batalla contra el cáncer. En su testamento, me dejó su casa, una modesta propiedad de una sola planta en una colonia tranquila. Me quedé en shock y me conmovió profundamente. En su carta, escribió que quería que yo tuviera un hogar estable, algo que sabía que nunca tuve al crecer, rebotando entre las casas de mi papá. Levo ocho meses viviendo aquí, haciéndola mía poco a poco, mientras mantengo viva su memoria con pequeños detalles. Su rincón de lectura sigue exactamente como el lo dejó, con todo y su separador en la última novela que estaba leyendo. Remodelé la cocina y convertí una recámara en mi oficina, ya que trabajo desde casa como desarrollador de software. La tercera recámara y el cuarto de visita para cuando mi amigo vienen. Todo estaba bien hasta el mes pasado, cuando mi prima Jimena decidió que mi situación de vivienda le resultaba personalmente ofensiva. Jimena tiene 33 años, está casada con Roberto y tiene 3 hijos, Emilia de 8, Mateo de 6 y el pequeño Santi de 3. Actuellement 30 ans un departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad. Todo empezó en la cena de cumpleaños de nuestra abuela. Jimena me preguntó cómo me estaba adaptando a la casa de la tía Patricia. Le dije que iba muy bien, mencioné cómo armé mi oficina y el tranquila que era la colonia. Su expresión cambió y dijo, debe ser lindo tener todo ese espacio solo para ti. Al principio no le di mucha importancia, pero luego continuó, ¿sabe, Miguel? Es un poco un desperdicio, ¿no cree? Una sola persona en una casa de 3 recámaras, mientras es familia amontonada en departamento diminuto. Me tomó por sorpresa. No es como si yo hubiera pedido la casa, Jim. La tía Patricia me la dejó a mí. No estoy diciendo que el haya hecho, respondió, revolviendo su café con una fuerza innecesaria. Solo digo que la gente soltra no necesita todo ese espacio. Básicamente usa, que, un tercio de la casa? Mientras que mi hijo compartan recámara y nosotros apenas podemos darnos la vuelta sin chocar uno con otro. Mi tío José intentó cambiar de tema, pero Jimena no había terminado. Las casas son para las familias, Miguel. Son para estar llena de la risa de los niños, de vida, no para que una sola persona ande rodando por ahí como un ermitano. No soy ningún ermitano, le dije, intentando mantener un tono de voz calmado. Invito a mi amigo. Uso el espacio para, que, noche de videojuego. Ella se rió, pero no fue una risa amigable. Eso no es lo mismo que criar a la siguiente generación. Tiene 31 años, Miguel. No cree que es hora de que piense en sentar cabeza en lugar de jugar a la casita tu solo. Mi mamá, bandita si, finalement intervino. Jimena, ya es suficiente. Patricia le dejó la casa a Miguel porque la hacía lo quiso. Fin de la historia. Pero el dano ya estaba hecho. Jimena se pasó el resto de la cena haciendo comentario pasivo-agresivo sobre persona con el nido vacío a la inversal y sobre como alguno no entienden las dificultades de las familia real. Me fui temprano con la excusa de una entrega del trabajo, pero la verdad era que su palabra me habían dolido más de lo que quería admitir. Estaba siendo egoísta? Estaba desperdiciando la casa? Pensé en la tía Patricia, en cómo vivió sola en esa casa durant 20 años después de comprarla. Nadie llama la lamo desperdiciada, pero claro, ella era de otra generación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión. Los comentarios de Jimena habían sembrado una semilla de duda en mi cabeza. Me encontraba caminando por la casa preguntando si ella tenía razón.
El cuarto de visita estaba vacío la mayor parte del tiempo. El comedor formal lo usaba tal vez una vez al mes. Estaba solo jugando a ser adulto, mientras los adulto real, los que tenían esposa e hijo, batalaban en espacio más pequeño. Ce hello commenté a mi amigo Carlos durant nuestro partido de basquetbol semanal. Me miro como si me hubiera salido una segunda cabeza. Gue, es en serio que te sientes culpable por heredar una casa? Que locura. Siguiendo la lógica de tu prima, toda persona soltera debería vivir en un departamento tipo estudio hasta que se reproduzca. Ya sé que suena estúpido cuando el opone así, admití, pasando el balón. Pero el hizo que sonara como si yo fuera un egoísta que le está quitando un hogar familiar a una familia de verdad. Primero que nada, dijo Carlos, lanzando un tiro a la canasta, tu eres una familia de verdad. La familia de Patricia, por eso te la dejo a ti. Segundo, ¿qué espera Jimena que haga? Que le regale la casa o que se la venda baratísima. No manches, Gue. Esto es pura y simple envidia. El tenía razón, por supuesto, pero saberlo no evitaba que la culpa me carcomiera. Había trabajado duro para llegar a donde estaba. Tenía un but en trabajo, ahorraba responsablemente y mantenía bien la casa. Pero, de alguna manera, Jimena me había hecho sentir que nada de eso importaba porque no tenía esposa ni hijo. Me refugié en el trabajo intentando sacarme todo el asunto de la cabeza. Pero el drama familiar siempre encuentra la forma de seguirte. 2 semanas después de la cena de cumpleaños, mi celular vibró con un mensage de texto de Jimena. Hola, primo. Vamos a andar por tu colonia este sábado. ¿Te importa si pasamos a saludarte? A los Nino les encantaría ver la casa de la tía Patricia. Me quedé mirando el mensage con la mandíbula tensa. Una parte de mi quería decir que no para proteger mi espacio de su juicio, pero eso me parecía un poco inmaduro. Además, Emilia, Mateo y Santi eran buenos Nino. No era su culpa que su mamá tuviera opinión sobre mi estilo de vida. Claro, le contesté. ¿Qué le parece a las 2 heures de l'après-midi? Perfecto. Nos vemos entonces. Visage souriant avec Urior el emoji de la carita sonriente se sentia falso, como una sonrisa pintada sobre diente apretado. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Tal vez la real me quería visitarme. Tal vez al ver la casa entendería que la estaba cuidando bien, que el legado de la tía Patricia estaba en buena mano. El sábado llegó demasiado rápido. Pasé la mañana limpiando, aunque la casa ya estaba ordenada. Guardé cualquier cosa que pudiera dar l'arma a Jimena, la consola de videojuego, la pila de novela de ciencia ficción, la colección de cervezas artesanales. Se sentia mal esconde parte de mi vida, pero quería que esta visita saliera bien. Actualisation 1, la visita que Hello confirmó todo. Le garon a las 2h15 y los Nino salieron de la minivan de Jimena como perito liberado de una jola. Emilia, la mayor, me dio un abrazo timido. Mateo me chocó los 5 e inmediatamente me preguntó si tenía videojuego. El pequeño senti se escondió detrás de la pierna de su mamá, mirandome con los ojos muy abiertos. Miguel, la voz de Jimena era alegre, demasiado alegre. Gracias por invitarnos. Roberto tuvo que trabajar, pero te manda saludo. No hay problema, le dis-je, haciéndome un lado para dejarlo entrar. Pasan. Le ofrezco algo de tomar? Los Nino querían jugo, que por suerte tenía. Jimena pidió café, comentando, me sorprendre que un soltero tenga jugo en su casa. Me gusta el jugo de naranja en el desayuno, le contesté tranquillamente, levándolo a la sala. Los Nino se dispersaron de inmediato para explorar, y fut entonces cuando las verdaderas intenciones de Jimena se hicieron evidentes. Los seguía de recámara en recámara, haciendo observación que sonaban inocentes pero que se sentían como una evaluación. Esta recámara es de muy buena mano, dijo, parada en mi oficina. Mateo y Santi podrían compartirla fácilmente. No creen, Nino? Mateo, bendito si su corazón inocente, dijo, pero este el cuarto de computadora del tío Miguel. Jimena se rió. Claro que sí, mi amor. Solo digo que es lo suficientemente grande para dos camas.
Se volvio assiami. Casino de bes usar los otro cuarto. Forse una sonrisa. Est lo uso como mi oficina. Trabajo dest casa, te acuerda. Cierto, cierto. Se movió a la recámara de visita. Y esta noma está aquí, vacia. Et un cuarto de visita. Mi amigo Bruno se quedó aquí el me pasado cuando vino a la ciudad para un congreso. Una persona, una noche. Pasó la mano por la comoda como si estuviera comprobando si había polvo. Emilia, mi amor, no te encantaría tener un cuarto como este solo para ti? Emilia, que había estado admirando la colcha que hizo mi abuela, se vio incómoda. Supongo que el recorrido de Jimena debía continuar hacia el sótano, el cual había remodelado parcialmente para hacerlo un cuarto de jugo. Toda una mesa de billar para una sola persona, reflexionó. A los Nino les encantaría tener un cuarto de jugo como este. Seguro, espacioso, le jeu de la cal. Mama, podemos jugar al billar, preguntó Mateo, dando brinquito. Preguntant la sutio, dijo ella, haciendo énfasis en la palabratio como si significara cuidador temporal. Mientras yo le ensnaba a los Nino como sostene el taco, Jimena continuaba con su comentario. Sab, Miguel, las casa como esta solian estar lena de familia, AVC de múltiples générations. Ahora Mirano. Tu está aquí solo, mientras nosotros vivimos prácticamente amontonado uno sobre otro. Jim, yo no controlo el mercado inmobiliario, le dis-je, ayudando a Santi a alcanzar la mesa. Y yo no le pedí a la tia Patricia que me dejara la casa. No, pero la aceptaste. Observo a su hijo jugar con una explosión de nostalgia en el rostro. Patricia nunca tuvo hijo. Ella no entendía elo que tratar de criar a tres Nino en un departamento apretado. Que los Nino compartan cuarto. Que Emilia apenas tenga espacio para hacer su tarea. Han pensado en buscar un lugar más grande. Le suggerí, sabiendo que era elo incorrecto en el momento en que salió de mi boca. Su ojo echaron chispa. Tien Heidi de cuánto cuesta la renta de un departamento de tres recámaras en esta zona? O de cuánto serían las mensualidad de una hipoteca? No todo el mundo heroda propiedad, Miguel. Alguno tenemos que batalar. La injusticia de esa declaración me apretó el pecho. Yo había batalado bastante, de Nino vivia con las malta hecha, mudandom entre las casas de mi papa, tuve dos trabajo mientras estudiaba en la universidad, viví en un departamento tipo estudio con el aire acondicionado descompuesto durante 3 años mientras ahorraba cada centavo. Pero Jimena no quería escuchar sobre eso. En su narrativa, yo era el hombre soltero y privilegiado que acaparaba los recursos. Creo que elo que quiere decir, le dis con cuidado, et que no todo el mundo era elo suficientemente cercano a la tia Patricia como para que elo recordara en su testamento. La temperatura de la habitación cayó 10 grados. La sonrisa de Jimena se congeló. Todo éramos cercano a Patricia. Anton sabe que ella valoraba la independencia, continué, viendo como Mateo reyaba accidentalmente la mesa de billar y sintiendo una pinzada de ansiedad. Vivió sola durant 20 años. Ella entendía que un hogar no se trata solo de cuanta persona en él. Estaba sola, me interrumpió Jimena. Una vez me dijo que desearía haber tenido hijo. Eso era mentira, y ambos lo sabíamos. Patricia siempre había sido muy clara sobre su decisión. Había tenido oportunidad de casarse, de tener hijo, pero había elegido su carrera, su viaje, su libertad. Ella me dijo una vez que le encantaba ser tia porque podía regresarnos a nuestra casa. Mamá, tengo hambre, dijo Emilia, apareciendo al lado de Jimena. Ya no vamos, dijo Jimena, recogiendo su bolsa. Nino, despidance del tío Miguel. Mientras salían, Jimena se detuvo en la puerta. Sab, Miguel, alguien dia lo entendra. Cuando tenga una familia propia, si es que alguna ve la tienne, te dará cuenta de elo egoísta que quedarte con todo este espacio solo para ti. Jimena, dis-je, con la paciencia finalmente agotada. ¿Qué es exactamente elo que quiere de mí? Inclinó la cabeza con total falsa inocencia. No quiero nada de ti, Miguel. Solo creo que es triste que la casa de Patricia no esté lena de la risa de los Nino.
Ezo et Elo que Ela ubira que rido. No, le dis firmamente. Lo que Ela que ria ira que yo tuvira un hogar estable. Por Ezo me la dejo ami. Jimena subió a los Nino a la minivancine de Sir una palabramas. Mientras se aljaban, Mateo se despidió con entusiasmo d'est la ventana trasera, ignorando la tension. Le devolvi el saludo, Lugo entré y me servit un whisky escocés, la marca favorita de Patricia, que guardaba en su honor. Me senté en su rincón de lectura, en el sillon que todavía olía débilement à su perfume de lavanda, y traté de sacudir melancuentro. Pero las palabras de Jimena resonaban, eguasta, desperdiciando espacio, Elo que Ela ubira que rido. Yo conocía a Patricia mejor que Ezo. Ela estaría horrorizada por el comportamiento de Jimena. Pero saber Ezo no evitó que la duda siguiera entrando. Estaba siendo eguasta? ¿Acaso había una regla no escrita de que las personas soltra debian minimizar su espacio hasta que tuvieran par ella y se reprodujeran? Actualisation 2, la emboscada en la réunion familiar. Pensé que Jimena dejaría el tema después de su visita. Me equivoqué. Durant los siguientes meses, su campaña se intensificó, aunque de manera sutil. Cada réunion familiar se convertía en un campo minado de comentario pasivo-agresivo y observación muy directa. En la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, el hijo de mi prima Laura, Jimena se aseguró de hablar en voz alta sobre lo difícil que era organizar reunión de jugo para su hijo en su diminuto departamento. Cuando me ofrecí a organizar una carne asada familiar en mi casa, ella respondió, ah, sí, es cierto. Tu tienes todo ese espacio. Debe ser lindo no tener que preocuparte de que los Nino rompan cosa. El pinto de quiebre lego en la cena de Nochebuena. Estábamos en casa de mi mamá. Toda la familia extendida estaba aprotujada alrededor de la mesa de su comedor. Jimena había estado inusualmente calada durant la cena, el cual debió ser mi primera advertencia. Mientras recogíamos los platos del postre, golpeó su tenedor contra su copa. Tango algo que me gustaría decir, anunció. El comedor se quedó en silencio. Roberto se veía incómodo, Elo que me indicó que sabía Elo que venía. Esta no, doa gracia por la familia, comenzo Jimena, por el amor y el apoyo que nos damos mutuamente, por entender que la familia significa sacrificio, compartir y poner a los demás antes que a nosotros mismos. Vario familiar murmuraron mostrandos de acuerdo. El estómago se me hizo un nudo. Pero también estoy triste, continuó, mientras su voz adquiría un tono muy teatral. Me entristece que en el mundo de hoy hayamos perdido de vista el lo que real significa la familia. Tenemos una crisis de vivienda en este país. Familia batalando para encontrar el espacio adecuado para criar a su hijo, mientras que otro. Hizo una pausa, mirandom. Point disfrutant del lujo a sola. Jimena, le advirtió mi mamá, Norma. No, Norma, déjame terminar. Creo que a Patricia se le rompería el corazón al saber que su casa, una casa hecha para la familia, está vacía la mayor parte del tiempo. Mientras su sobrino nieto está amontonado en un departamento diminuto. Ella amaba a los Nino. Ubira querido que su hogar estuviera lleno de su risa. Ya fut suficiente, le dis-je, poniéndome de pie. Loe. Los ojos de Jimena brillaban con lágrima contenida. Lágrima de cocodrilo, me dit Quanta. Miguel, er una persona maravillosa, pero tiene 31 años, está soltero y no tiene plan de formar una familia. Tiene una casa de tres recámaras de la cual, según tu mismo, solo usa un tercio. Mientras tanto, mi hijo, que también son familiar de sangre de Patricia. Compartant cuarto y hacen su tarea en la mesa de la cocina porque no tenemos espacio. Jimena, este no es el momento ni el lugar, intervino el tío José. Pero Jimena estaba en su papel. No estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo que la familia actúe como familia, que aquello que fueron bendecidos con abundancia compartan con los necesitados. ¿Acaso no es eso el que Patricia hubiera querido? El comedor quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban puestas en mí. Podía sentir el juicio, las preguntas. Alguno familiar miraban con simpatía a Jimena. Otro parecían horrorizado. La mayoría solo se veía incomoda.
lo que Patricia Curia, le dige lentamente, quedo claramente establecido en su testamento. Me dejo la casa a mí. No a ti, no para que se dividira entre los primo, sino a mí. Si tiene alguien problema con eso, háblalo con el abogado de su patrimonio. Miguel, hablo mi abula por primrave. Jimena no está sugiriendo nada inapropiado. Simplement está expresando su sentimiento. No, abuela. Está tratando de hacerme sentir culpable para que le de mi casa. Mire a todo en la habitación. La memo a las cosas por su nombre. Jimena cree que porque estoy soltero y sin hijo, no merezco un hogar. Que mi vida, mi necesidad, mi derecho a vivir cómodamente son menos válido que los de ella solo porque eligio tener tres hijos. Los hijos no son una elección, son una bendición. Gritó. Sí, creo que las familias deberían ser lo primero. Creo que egoísta que una persona acapar recursos que podrían cambiar la vida a uno nino. Solitario egoísta que no entienden que las casas son para familia de verdad. Para quien no, la interrumpi. No para las personas soltra. No para las personas que trabajan duro y mantienen su casa. No para las personas que estuvieron ahí para Patricia cuando estaba enferma. Esa última part fut un gold bajo, pero estaba muy enojado. Jimena había visitado a Patricia tal vez 2 veces durante su enfermedad. Yo había estado ahí todos los días después del trabajo preparandol de comer, levándola a su cita médica y acompañándola en su quimio. ¿Cómo te atreves, ciseó Jimena? ¿Cómo te atreves-tu, le contesté de inmediato? ¿Cómo te atreves a usar una réunion familiar para avergonzarme públicamente por haber heredado una casa? ¿Cómo te atreves a insinuar que mi vida vale menos que la tuya porque no tengo hijo? ¿Cómo te atreves a invocar el nombre de Patricia para manipularme? Agarré mi chamara. Terminé. Feliz noche buena a todo. Me fui en medio de un coro de voz, alguno gritando mi nombre, otro discutiendo. Escuché a mi mamá defendiendome, al tío José intentando restaurar el orden, y la voz de Jimena elvandos por encima de todo, está acaparando el espacio que podría dar la mi hijo la infancia que merecen. Mangé a casa muy furioso, agarrando el volante con fuerza. Cuando llegué a la casa, mi casa, me quedé de pie en la entrada un buen rato. Era silenciosa, pacífica, el hogar que Patricia se había esforzado tanto en crear, mantener y dejarla a alguien de su confianza para que él lo cuidara. Caminé por cada cuarto, viéndolo de manera diferente ahora. No como un espacio vacío ni un potencial desperdiciado, sino como mi hogar, mi oficina, donde construí mi carra, mi cuarto de visita, donde mi amigo se sentían bienvenido, mi sótano, donde organizaba noche de jugo y fiesta para ver el Super Bowl, mi cocina. Donde aprendí a cocinar las recetas de Patricia. Esta no era una casa esperando a una familia de verdad. Esta era mi casa familiar. Yo era la familia. Actualisation 3, las consecuencias y la resolution. El incident de Noche Buena creó una división en la familia. Alguno pariente pensaban que yo había exagerado. Otro estaban horrorizado por la actitud de Jimena. Mi mamá estaba firmemente de mi lado, igual que el tío José. Mi abuela trató de jugar el papel de mediadora, sugiriendo que ambas partes tenían punto válido. No sup nada de Jimena en 2 semanas. Luego, recibí un correo electrónico que claramente había sido redactado por Roberto, pero estaba firmado por ambos. Era una propuesta formal para comprar la casa a valor de mercado, menos el descuento familiar, con un plan de pago que lo hiciera factible para una familia joven. El descaro fut impresionante. Ce hello reenvié a mi amigo abogado, quien soltó una carcajada. Valor de mercado menos el descuento familiar. ¿Qué es eso? Un 30% de descuento y un plan de pago? Esto es un insulto. No respondí al correo. En su lugar, tomé alguna decisión. Primero, es que valuaran formalmente la casa. Valía más de lo que pensaba. Patricia la había mantenido de manera impecable y la plusvalía de la colonia había aumentado significativamente. El capital que ella había acumulado durante 20 años era sustancial. Segundo, me reuní con un asesor financiero.
Había estado considerando la idea de abrir mi propia empresa de desarrollo de software, y el capital de la casa podría proporcionar el capital inicial si fuera necesario. Pero, el lo más importante, quería asegurarme de estar maximizando el regalo que Patricia me había dado. Tercero, y más importante, decidí aceptar por completo mi vida tal y como era. Dejé de sentirme culpable por los cuarto vacío y comencé a verlo como posibilidad. Convertí el sótano en una verdadera sala de cine en casa. Transformé el cuarto de visita en una biblioteca y espacio de meditación. Planté las flores favoritas de Patricia en el jardin que ella nunca terminó por completo. Un mes después de Nochebuena, Jimena apareció sin avisar. Era sábado por la mañana y yo estaba en la cochera lijando una mesa que había comprado en un bazar. Tenemos que hablar, me dijo sin rodeo. Seguí lijando. ¿De verdad? Miguel, por favor. Siento mucho el de la cena de Navidad. L'homme gemui mal. Bajé la lija y la miré. Se veía cansada, más vieja. Por un momento senti lastima. Lugo recordé sus accusations. Que parte la que siente, le pregunté. Haberme l'amado egoísta, decir que no soy una familia de verdad, tratar de hacerme sentir culpable en frente de todo o enviar esa insultante oferta de compra. Ella se encogió. Todo. Es que. He estado muy estresada. Los niños están creciendo. El departamento se siente más pequeño cada día. Y cuando te veo aquí solo en esta casa tan grande, ves a alguien que no se merece lo que tiene, terminé por ella. No bueno, tal vez. No lo sé. Se sentó en una lata de pintura, desinflada. Tien idea de lo que es, Miguel, ver a tu hijo compartir un cuarto sabiendo que necesitan espacio para crecer y ser individuo? Ver casa que no podemos pagar, ni siquiera con el ascenso de Roberto, y luego venir aquí y ver los cuartos vacíos. Entiendo que eso es difícil, le dis-je con cuidado. Pero Jimena, tu situación financiera no es mi responsabilidad. Y el que es más importante, mi decisión de vida no invalidan mi derecho a tener una casa. Pero no necesita todo este espacio. Y quien el odais, la rete. Trabajo desta casa. Necesito una oficina. Tango amigo y ocasionalmente me visita la familia. Necesito un cuarto de visita. Tango pas a tiempo. Me divierto. Vivo una vida plena. Solo porque no se parece a la tuya, no significa que esté vacía. Se quedó calada por un momento. Y que pasa con el futuro? Que pasa si conoce a alguien y tiene hijo? No te va a sentir mal de haber no negado esta casa. Si mi vida cambia, me adaptaré, pero no voy a vivir en un departamento tipo estudio solo por si acaso alguien dia tango pareja. Es una posa. Y Jimena, incluso si decidirá venderla, no se la vendería a la familia. No después de esto. Su rostro se descompuso. Lo arruiné todo, ¿verdad? Ya no hay ninguna posibilidad de que nos ayude. Lo arruinaste en el momento en que decidiste que te debía algo solo porque tu tienes hijo y yo no. Me pus de pi. Creo que debería irte. Ce fut sin decir una palabra más. Pensé que ese sería el final de todo. Me equivoqué. Actualización final, 4 meses después. Han pasado 4 meses desde aquella conversación en la cochera. Y necesito compartir cómo se resolvió todo esto. Aunque resolvió podría ser una palabra demasiado limpia para el desastre que provocó Jimena. Después de nuestra confrontación, Jimena emprendió una campaña que solo puede describirse como de tierra arrasada. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharla que yo era un solitario egoísta que acaparaba recursos y evitaba que su hijo tuviera la infancia que merecían. Creó una historia en la que ella era la madre luchona a la que su desalmado primo le negaba la ayuda. La historia mutaba cada vez que la contaba. De repente, resulta que Patricia le había prometido la casa a Jimena antes de morir. Que yo había manipulado a una mujer moribunda. Que planeaba venderla a una constructora que derrumbaría la querida casa de Patricia. Nada de eso era cierto, pero la verdad rara vez importa en los schismes familiares. La gota que derramó el vaso fut cuando Emilia, su hija de 8 años, me l'amó llorando.
Estaba en la casa de una amiga y había agarrado el teléfono a escondida. Tío Miguel, me dijo solozando. Mi mami dice que ya no podemos vert porque hermalo y no quiere compartir, pero tu no hermalo. Tu no ensnaste a jugar billar y no diste jugo. Se me rompió el corazón. Emilia, mi amor, ave celos adulto tienen desacuerdo. No es tu culpa. Mami dice que si compartira la casa, yo podría tener mi propio cuarto y podríamos tener un perito y todo sería perfecto. ¿Por qué no quiere compartir, tío Miguel? ¿Cómo le explica el egoísmo de un adulto a una nina? ¿Cómo le dice a una nina de 8 años que su madre la está usando como munición emocional? Emilia, compartir es importante, pero las casas no son como los juguetes. Son complicada. Tu mami y yo no estamos de acuerdo en alguna cosa de grande, pero eso no tiene nada que ver contigo. Ok. Te extraño, susurró. Y extraño la casa de la tía Patricia. Ue la galta. Eso fu todo. Jimena había cruzado un límite al envenenar a su hijo en mi contra. Pero más que eso, les estaba enseñando que la manipulation y la culpa eran forma aceptable de conseguir lo que quiere. Et esa noche tomé una decisión, no por enojo, sino con total claridad. Al día siguiente, convoqué una junta familiar. No a todo, solo a los involucrados principal. Mi mamá, el tío José, mi abuela, Jimena, Roberto y Laura, mi otra prima, que se había mantenido notablement calada durant todo este drama. Nos reunimos en la casa de la abuela, territorio neutral. Jimena tenía una mirada triunfante, probablement pensando que yo estaba a punto de ceder. Roberto parecía que prefería estar en cualquier otro lugar. Et tomado alguna decisión respecto a la casa, comencé. Jimena se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Primero, quiero hablar sobre el elefante en la habitación. Jimena, tu comportamiento en estos últimos meses ha sido puro acoso. Me has difamado frente a la familia, has tratado de manipularme a través de la culpa y, lo peor de todo, has involucrado a tu hijo en problema de adulto. No he hecho más que decir la verdad, dijo ella fríamente. ¿De verdad? Emilia me la moellé. Le has estado diciendo que yo soy la razón por la que ella no tiene su propio cuarto. Esa no es la verdad, Jimena. Eso es manipulación. Roberto levantó la cabeza de golpe. Emilia te l'amo. Estaba llorando, le dis-je, mirándolo a los ojos. Ella piensa que soy malo porque no quiero compartir la casa. Tien 8 años y está haciendo que cargue con tu resentimiento. ¿Cómo te atr? Empezó a decir Jimena. Sientat, dijo la abuela de manera tajante. Miguel, continua. Saqué un folder. Mandé evaluar la casa. También le pedí a un abogado que redactara uno documento. Voy a establecer el fondo conmemorativo Patricia. Hubo mirada de confusión por todo lado. Voy a sacar un crédito de liquidez con garantía hipotecaria sobre la casa. Los fondos se utilizarán para crear un fideicomiso para la educación de todos los sobrinos nietos de Patricia, Emilia, Mateo. Santi y los hijos de Laura. Cada niño tendrá acceso a estos fondos para la universidad o para una escuela técnica cuando cumplan 18 años. Laura soltó un pequeño grito. Miguel, eso es increíblemente generoso. Es lo que Patricia hubiera querido, le dije. Ella valoraba la educación y la independencia. De esta forma, su legado ayuda a todos los niños, no solo a una familia. Pero que va a pasar con la casa, preguntó Jimena. La casa sigue siendo mía, dije con firmeza. Yo me encargaré de las mensualidad del préstamo. Los niños obtienen oportunidad educativa y yo me quedo con mi casa. Eso es el trato. Eso no es lo que yo. Nosotros necesitamos una vivienda ahora, no fondo para la universidad dentro de 10 años. A Jimena finalmente se le cayó la máscara por completo. Ahí lo tienen, dije tranquilamente. Esto nunca se trató de los niños, ¿verdad? Se trataba de que quería una casa gratis. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Explotó ella. La educación no importa si no tienen un hogar adecuado ahora. Tienen un hogar, intervino Roberto en voz baja.
No étant grande como Kiziramo, pero es un hogar. Jimena se calo. Se volvió hacia él. Te va a poner dessus lado? Me estoy poniendo del lado de nuestro hijo, le dijo confirme ça. Miguel se está ofreciendo a ayudar a financiar su educación. Eso es más de elo que nosotros podríamos ahorrar por nuestra cuenta, y tu se elo está tirando a la cara porque no es el tipo de ayuda que tu querías. Pero la casa. La casa no es nuestra, dijo Roberto. Nunca fu nuestra. Nunca sera nuestra. Y sinceramente, después de como te has portado, tenemos suerte de que Miguel esté dispuesto a hacer algo por nosotros. La habitación se quedó en silencio. Jimena miró a su alrededor buscando apoyo, al no encontrarlo, agarró su bolsa. Bien, pero cuando nuestro hijo preguntan porque crecieron amontonado en un departamento mientras su tío vivía rodeado de lujo, le diré la verdad. No, le dije poniéndome de pie. Le dira que su tío Miguel los quería es lo suficiente como para invertir en su futuro. Le dira que la educación abre puerta. Iba a dejar de envenenarlo en mi contra, o de lo contrario retiraré la oferta por completo. Ce fut sin decir una palabra más. Roberto se quedó atrás. Miguel, dijo en voz baja. Lo siento. Debí haber detenido esto hace meses. Sabía que ella estaba haciendo estaba mal, pero el matrimonio es complicado. Lo entiendo, le contesté. Pero, Roberto, eso no merecen ser peón en los celos de Jimena. Lo sé. Yo me encargaré de esto. Me dio un apretón de mano. Y gracia por el fondo para su estudio. Eso le cambiará la vida. La junta terminó con mi abuela dandom un fuerte abrazo. Patricia estaría orgullosa, me susurró. Honraste su memoria a la perfección. Eso fue hace 2 meses. El fondo de educación ya está establecido y sigue creciendo. Jimena y yo no nos hablamos, pero de vez en cuando Roberto trae a los niños a visitarme. Emilia ya no pregunta sobre compartir la casa. Está demasiado emocionada con su fondo para la universidad y con los libros que le he estado comprando sobre astronomía, su nueva pasión. Yo he seguido haciendo la casa verdaderamente mía. El cuarto de meditación se ha convertido en mi santuario. La sala de cine en casa recibe a mi amigo cada mes para nuestra noche de película. El jardin está floreciendo con las flores de Patricia y las verduras que le agregué. A veces me quedo de pie en la cocina, con un café en la mano, y pienso en las palabras de Jimena, ermitano y guasta. No es una familia de verdad, está acaparando el espacio. Pero luego miro a mi alrededor, al hogar que he creado, la vida que he construido, el legado que estoy honrando. Veo las pinturas de Patricia en las paredes. Huelo su rosa floreciendo a fura. Siento la calidad de un espacio lleno de recuerdo y posibilidad. Esta casa no está vacía. Está llena de vida. Mi vida. Una vida que importa tanto como cualquier otra, y así que tanga y yo o no, paruja o no. Patricia lo sabía. Ella lo vivió durant 20 años en esta casa, creando un refugio de independencia y amor. Me paso ese regalo no porque yo fura perfecto o porque encajará en alguien ideal de familia, sino porque sabía que yo entendería y preservaría lo que ella había construido. La casa no está desperdiciada en mí. Es mi hogar. Y ninguna cantidad de culpa, manipulación o presión social me convencera de lo contrario. Como solía decir Patricia, la familia no se trata de sangre ni de obligación, Miguel. Se trata de respeto y amor. Recuerda eso cuando yo ya no esté. Y recuerdo a la tía Patricia cada uno de los días.